Estamos en Mundo Real en El Conquistador, estamos siempre en directo, de lunes a viernes, por cierto. Siempre a disposición con vuestras inquietudes, reflexiones, denuncias, críticas, comentarios, noticias, siempre a disposición, 998210876. Chiquillos, amigas y amigos, quiero que detengan su mente, su corazón, porque quiero leer algo, un artículo muy sorprendente del Washington Post respecto a una visión de Chile. Vale la pena leerlo, uno puede estar a favor, en contra, decir, oye, lo voy a pensar, lo voy a repensar, es mi caso, voy a analizarlo con mucha calma. Es del Washington Post y dice así, tomémoslo con calma, dice así: Chile tiene el problema más serio del mundo. Ningún país podría encontrarse en su camino con una dificultad mayor. Las demás naciones pueden tener inconvenientes de distinta índole, pero ninguna de ellas padece el nivel de dilema que tienen los chilenos. Estoy leyendo textual, es un artículo del Washington Post. El país se angustia por lo que prefiere. No hay drama mayor para una nación. Vivir en permanente frustración por lo que no son otra cosa que las consecuencias de sus preferencias constituyen una encerrona de la cual es muy difícil salir. Chile no tiene un problema económico o social o político, tiene un problema médico, un problema de orden psicológico profundo que le impide resolver lo que no son otra cosa que los efectos de esa causa madre. Que un país viva en conflicto por lo que son las consecuencias de sus preferencias libres constituye una dificultad de tal magnitud que sinceramente no sé si la cuestión tiene solución. Pues bien, ¿y cuál es esta maldita preferencia? ¿Qué es lo que los chilenos secretamente prefieren y contra lo que luego se enojan cuando efectivamente esa preferencia se materializa? Estoy leyendo un artículo del Washington Post. Continúo. Esa preferencia no es otra que la pobreza. Los chilenos prefieren la pobreza. Por supuesto que no van a admitirlo a viva voz. De hecho, viven enojados contra la pobreza, o al menos eso dicen, porque lo que en la realidad les ocurre en materia de enojos es algo bien distinto. Si uno analiza las corrientes que imperan consciente o inconscientemente en el espíritu chileno, verá que lo que mayoritariamente sobresale, lo que culturalmente predomina, es una oposición a la riqueza. En efecto, el chileno está en guerra contra la riqueza. La corriente mayoritaria que emerge desde las entrañas más profundas de la cultura nacional consiste en una resistencia impenetrable contra la riqueza, contra la idea de ser rico. El Papa Francisco es quien mejor ha expresado la esencia de esa corriente con su frase, comillas, la riqueza es el estiércol del diablo, cierro comillas. Quizás no haya un resumen más perfecto de la morfología social que distingue a los chilenos que a esas palabras de Bergoglio. La riqueza es un pecado. Sin embargo, en un retorcimiento que complica aún más el problema, es un determinado tipo de riqueza y un determinado tipo de rico el que el chileno desdeña y por el que siente un profundo asco. La riqueza que los chilenos repugnan es la que se produce como fruto del éxito lícito. Paralelamente, entonces, al tipo de rico que el chileno odia, es al que obtuvo su riqueza por la vía del triunfo en la vida laboral legal. Contrariamente, no se observan condenas firmes contra los que incluso obscenamente pavonean la riqueza que hicieron como consecuencia de actividades ilícitas, provengan ellas de la corrupción pública, funcionarios ladrones, sindicalistas, mafiosos, o de actividades delictivas, comillas, privadas, como los narcotraficantes o los delincuentes comunes. El prototipo del chileno que es resistido socialmente, viene de resentimiento, entre paréntesis. Es aquel que tuvo éxito material en la vida por la vía del trabajo lícito. Es ese el que defeca el estiércol del diablo. Por lo tanto, a ese personaje hay que bajarlo de donde está y, por supuesto, no es un modelo a imitar o a emular, sino un arquetipo al que envidiar, maldecir y destruir. Estoy leyendo un texto, un artículo del Washington Post en vivo y en directo, textual. Obviamente la persecución y eventual destrucción de lo que generan riqueza, de los que generan riqueza, hace que no se genere riqueza. Entre paréntesis, es una perogrullada, pero
En Chile parecería necesario aclararlo, cierre de paréntesis, y al no generarse riqueza, se obtiene pobreza. Parecería que siguiendo un silogismo normal, los chilenos deberían estar felices porque finalmente consiguieron lo que buscaban: derrotar la riqueza, destruir al rico y materializar la pobreza, que siguiendo a su vez el razonamiento del Papa, debería ser el estado de gracia más cristalino del ser humano por ser opuesto al estiércol del diablo. Cierro paréntesis, sigo leyendo textual, pero no. Cuando llegan a lo que debiera ser su éxtasis, estallan en queja y buscan a más ricos a quienes ir a robarle lo que les queda por la vía de entronizar gobiernos que expolian con impuestos confiscatorios la riqueza lícita generada por otros. Pareciera que los chilenos buscan finalmente es una pobreza tolerable, igualmente distribuida, es decir, una pobreza hasta ahí no más, igual para todos, excepto para aquellos ricos, con paréntesis, a los cuales los chilenos no resisten, es decir, no tienen resentimiento contra ellos, como los funcionarios corruptos que dicen que vienen a sacarle a unos lo que ganaron injustamente a costa de otros, los sindicalistas mafiosos, los que encontraron un curro o un yeite, cierro de paréntesis, el típico vivo chileno que le encontró la vuelta, u otros personajes del submundo ilegal, respecto de los cuales el chileno no muestra un nivel de defensa o de ofensa ostensible. Como se ve, la profundidad de la enfermedad psicológica de Chile es de tal dimensión que las dudas sobre su verdadera solución son muy grandes. El nivel de deterioro mental masivo que sufre el país implica un retorcimiento tal de los valores constructivos de la vida pacífica y progresista que uno duda seriamente de que tal extravío tenga vuelta atrás. El enamoramiento del pobrismo ha llevado a la chilena a ser una sociedad completamente conflictuada, encerrada en una encrucijada de la que le será muy difícil salir. Vivir en queja por las consecuencias que trae lo que se venera representa un problema de una complejidad tal que las soluciones no vendrán de la aplicación de tal o cual programa económico, sino de un proceso de introspección que lleve a cada chileno a darse cuenta del nivel de contradicción en el que vive. Mientras ese complejo severo no sea removido del alma chilena, el país no tendrá solución. Nadie vivirá mejor venerando vivir peor. Y si se considera que vivir monacalmente es mejor que vivir en la abundancia, los chilenos deberían renunciar a la abundancia y acostumbrarse a los límites materiales de la vida monacal. Ahora, recurrir al delito, a la corrupción, al robo, al narcotráfico para producir ilegalmente lo que se niegan a generar bajo el imperio de la ley, no hará que el país sea rico. Lo que probablemente surja, o mejor dicho, se consolide, es una nueva nobleza compuesta por mafiosos, funcionarios corruptos, narcos amparados por el poder y revolucionarios de pacotilla que vivirán como reyes. Pero los chilenos honrados se hundirán en la pobreza. Esa misma pobreza que etcétera, 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 etcétera. He leído textual, discúlpeme si un poco extenso, un artículo que me parece interesante de pensar, repensar y dialogar del Washington Post, revista, semanario muy requetecontra, conocido por todos.